Popolo no solamente convoca a marchar, sino que ahora convoca un plantón nacional. Este sí es del Popolo, sí es mucho tarado, de verdad. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Qué ridículo, qué oso, qué vergüenza la que hicieron toda esta mano uribistas atolondrados. Como siempre se les indica a ellos, dejen de ser idiotas útiles para el uribismo. No es que la gente no hubiera salido a ayudarle a hacer el plantón, lo que pasa es que no les pagaron. Recuerden que es que a ellos les pagan, a ellos contratan buses para que los recojan, los lleven y los traigan. Pero la gente esta vez no le pagaron esa manifestación. Como siempre lo he dicho en todos los videos, Bogotá no es uribista, ese bruto es un tarado completo. Qué pena, no me gusta ofender a las personas, pero en realidad es que es mucho bruto. Él sabe que Bogotá no es uribista. A él le toca irse para Cali, que qué pena, yo sé que hay gente inteligente en Cali, pero es que hay una manada igualiticos a los que siguen a Polo Polo. Recordemos algo, ¿sí? O bueno, hace unos días habían destituido a Pacho, el del pacto histórico, porque tenía una doble militancia. Yo no entiendo y no me explico cómo es que Polo Polo, teniendo también una doble militancia, no lo han destituido. ¿Qué diferencia tiene uno que es del pacto histórico y el otro no? Que el otro lo apoyan todos los de su gobierno uribista, todos ellos, y por eso no le han hecho la destitución. Pues yo creo que ya es hora de que la gente empiece a clamar, a exigir de que también lo destituyan de su cargo, así como hicieron con Pachón, el del pacto histórico, que le destituyeron por una doble militancia, como para que sea todo más equitativo. Aparte de eso, que Popolo no propone nada, es que él no tiene nada en la cabeza, él no tiene ni cerebro para pensar en lo que dice las mismas brutalidades de siempre. Como siempre le he dicho, él es un esclavo para el Centro Democrático. ¿Ustedes por qué creen que el Centro Democrático no le ha dado el aval para llevarse? Porque nadie le va a poner cuidado de ellos. Ellos no se van a sentar 1 hora, 2 horas a estar escuchando estupideces de todo lo que dice. Lo único que sabe decir es que el guerrillero, él discriminando a una mujer de su raza, porque qué pena, María Fernanda Cabal, no, la vicepresidenta de nosotros, es de su raza y la discrimina. Pero bueno, ¿qué más podemos esperar? Aquí, para que la gente lo tenga presente, ¿por qué la gente resistió esta vez en salir? ¿Por qué le están retirando tanto al apoyo al uribismo? Hace unos días se convocaron, salió hasta Uribe a hablar Paloma Valencia, y Paloma Valencia decía que le extrañaba muchísimo que la gente no hubiera asistido. Ellos pensaban que iban a llenar, cuando saben que tienen ese el rechazo, el repudio de la gente por todas las malas gestiones que hicieron. Para que ustedes de pronto pues tengan idea, porque recuerden que a mí me gusta regresar al pasado y empezarles a recordar a todo lo que ha sucedido. Aquí les dejo un video. Vamos a hablar de pensiones. Pequeño recorderis de los aportes desastrosos de Uribe para acabar con la tercera edad, cansada, desprotegida y sin plata de este país. Como representante a la Cámara con la Ley 50 de 1990, ayudó a tumbar la retroactividad de las cesantías. Como senador, estuvo al frente de la fatídica Ley 100 de 1993, que privatizó la salud, las pensiones y los riesgos laborales. Con la Ley 797 de 2003, amplió la edad de pensiones a 57 años para mujeres y a 62 años para hombres. Junto con Alberto Carrasquilla, el actual ministro de Hacienda, hizo aprobar en 2005 el acto legislativo que acabó con la mesada 14, afectando a la mayoría de pensionados y afiliados a pensiones del Seguro Social, que tenían ingresos inferiores a 3 salarios mínimos. Y ahora, como congresista, a los actuales trabajadores quiere ofrecerles una limosna, como ha sido catalogada la prima a la canasta familiar. Álvaro Uribe es el gran responsable de la pérdida de los ingresos de los trabajadores en los últimos 30 años. La expectativa de vida en Colombia ha venido mejorando. Por eso hay muchos que dicen hoy que con la edad de 57 años para la mujer y de 62 años para los hombres, cuando la expectativa de vida ya se está aproximando a los 80 años, que entonces esa edad sigue siendo baja. ¿Cómo les pareció lo de pensiones? Entonces, como decía Uribe, nosotros tenemos que pensionarnos más viejo, que es la misma idea de Fajardo y de todos los uribistas,
porque según ellos, nosotros ya no vivimos hasta los 60, sino hasta los 80 años o más. Pero ¿verdad que ahora el rango de vida de una persona va hasta en algunas de las ocasiones a más de 100 años? ¿Será que nos van a poner a trabajar hasta los 90, 80 años porque vivimos más? Según lo que dice Uribe, él no dice que es que nos suben la edad de pensiones porque el país está en crisis y necesitamos reactivar la economía. No, a usted le están subiendo la edad de pensión, es simplemente porque vive más. Pero lo más descarados y lo más cínicos es que ellos solamente trabajan 4 años y se pensionan con megapensiones, trabajando solo 8 días a la semana. El pueblo colombiano, todos nosotros, si nos tienen trabajando más de 40 años para pagarles el sueldo a ellos que se ganan estos parásitos allá en el Senado. Y aparte de eso, que les queden sus megapensiones. Pero eso es para que todo lo tengamos presente. Entonces, como les indicaba, ese es uno. Ahora, para que también tengan presente y lo recuerden, es el por qué fue que hubo un estallido social en Colombia. Y esta es la hora y la gente se les olvida por qué fue que empezamos a rechazar el uribismo. ¿No recuerdan que le iban a poner el IVA del 19% a toda nuestra canasta familiar? ¿Se les olvidó? Pues a mí sí no se me olvide. Y aquí les voy a dejar el videito de qué era lo que él proponía de no ir a colocar con Fajardo. Estás diciendo que el IVA del 19% está vigente, no, Sergio. Yo estoy en contra de un IVA del 19% porque está fomentando el contrabando, está afectando el bolsillo de los consumidores y además no nos digamos mentiras, después de un año donde la inflación se comió el aumento del salario mínimo, empobreció a los colombianos y aumentamos el IVA fue para que el gobierno siguiera gastando despavoridamente. Lo que Colombia necesita ahora es una reforma a la administración. Bueno, pero ese no es el colmo. Miren este descarado de Petro. De Uribe. Miren esto. Hablamos de uno de los temas más polémicos de esta semana, aunque la bancada que lidera el senador Álvaro Uribe fue la segunda en retirar su apoyo al IVA para la canasta familiar, fue su gobierno el primero en proponerla en el año 2006, cuando el Congreso se la rechazó por las mismas razones que está a punto de hacer. Bien descarado y bien cínico y querido. Nosotros en el Centro Democrático hemos dicho que no aprobaremos ningún IVA a la canasta familiar. Que nos digan que lo pueden devolver a los sectores más pobres, pero queda afectada la clase media colombiana. El senador Álvaro Uribe pidió al presidente Iván Duque no gravar la canasta básica familiar, pero dicha propuesta es idéntica a la suya hace 12 años, la cual gestionó también con su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Insisten que sí van a devolver el IVA a los estratos 1 y 2, señal de que el gobierno va a insistir en poner un IVA alto a los productos de primera necesidad. Pasaría a los colombianos de uno de los sistemas, de los peores sistemas tributarios del mundo, a uno de los mejores sistemas tributarios del mundo. El Congreso tiene que hacer un gran esfuerzo para aprobar cuanto antes, introduciendo las modificaciones que en su saber estime convenientes, acordadas con el señor ministro de Hacienda, la reforma tributaria. Las críticas de todos los sectores al proyecto que contó con la ponencia del entonces senador Luis Guillermo Vélez también eran las mismas. Consiste en disminuirle en sumas muy cuantiosas los impuestos a los monopolios y a las transnacionales y en sumas similares subirle los impuestos al pueblo raso y a las capas medias a través del impuesto al valor agregado. Este es un falso positivo tributario, este es el gran negocio para los empresarios y se le han metido todos los beneficios a la gente que más tiene. Sin embargo, el texto inicialmente presentado por el gobierno de Álvaro Uribe y su ministro Carrasquilla fue modificado en su totalidad, a excepción de varios beneficios para la inversión. Confío que todas estas reformas de gran importancia las apruebe el Congreso y que el Congreso de la República, elegido en marzo, en medio de un gran entusiasmo nacional, no vaya a defraudar ese entusiasmo de los electores. Cabe recordar que Uribe y Carrasquilla también intentaron grabar la canasta básica familiar en 2003 y si bien contaron con el aval del Congreso de la República, la Corte Constitucional los frenó al establecer que violaba el derecho a la equidad. Durante todos estos años tratando de colocarle IVA a la canasta familiar Uribe. Es que es un 5 y viene a decir que es que no, ellos son la solución para el país. Que son la solución. Y como ya la gente tampoco les creía tanta basura de lo que hablaban, entonces llegó Duque, promocionando también que menos impuestos y más salarios. Como siempre engañando y mintiéndole al pueblo colombiano. Aquí dejo el video. En Noticias Caracol, Primero Noticias. Muy buenas tardes.
Vanessa, 12:28 minutos de la tarde, mucha atención. Es inevitable, es ineludible. Los colombianos vamos a pagar más impuestos a partir del próximo año. El anuncio lo acaba de hacer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ha dicho que las personas naturales deben pagar más tributos, mientras a las empresas hay que bajarle los impuestos para generar un plan de reactivación de la economía. El anuncio lo acaba de hacer, como usted lo dice, Vanessa, en la Asamblea de la ANDE. Escuchemos un adelanto de lo que acaba de decir el jefe de la cartera de las finanzas públicas en Colombia. Nosotros en Colombia obtenemos los recursos del impuesto de renta en un 85% de los arcas de las empresas colombianas y en un 15% del bolsillo de las personas naturales para colombianas. Que tengamos memoria, recordemos todo lo que los 50 millones de personas en el país. Y si ustedes siguen creyéndole a Uribe, aquí les dejo, como siempre le digo, a mí me gusta recordarlo todo. Les dejo este videito de menos impuestos y más salarios con Uribe. Invitar a las empresas a invertir en carbón con una exención tributaria que a los 2 años la desmontan. La eliminación de los recargos, que sí te generan empleo. Para las estadísticas oficiales, el que limpia vidrios en un semáforo no es desempleado, sino ocupado. Su caso no cuenta para las cifras de desempleo. Y la mejor es esta: se excluye del desempleo a cualquier persona que haya trabajado durante 1 hora en la semana anterior a la encuesta. El director explicó en qué momento una persona deja de ser desempleada. Si la persona trabajó más de 1 hora, ¿sí?, en un trabajo remunerado, ¿sí?, se considera que está empleado. Mientras Noticias 1 pudo acompañar a los encuestadores del DANE, no fue posible encontrar a un solo desempleado, porque casi todo el mundo se había rebuscado algo para comer la semana anterior. Trabajo para el DANE. ¿Nos puede permitir un momentito? Los encuestadores llegan a los barrios con formularios cuya pregunta más importante en materia de empleo es: aún creen que el pueblo colombiano va a seguir otros 20 años más si la persona responde creyéndoles sí, es a decir, ellos que el uribismo nos nos salvará del uribismo, inmediatamente es clasificada como ocupada. Las cifras que el DANE presenta de manera más benévola son utilizadas, entre otras cosas, para medir los avances del gobierno en materia de empleo. Por eso los casos de Rudis María, José Aldrin, Luis Hernando y Gretel estadísticamente no revelan una situación dramática, sino que por el contrario suman décimas para demostrar lo bien que va la política de empleo del gobierno nacional. Y si así son todas las encuestas, pues ustedes se imaginarán. Menos impuestos, mejores salarios. Bajar impuestos, subir salarios. La política de confianza inversionista del gobierno Uribe ha consistido en otorgar una deducción de impuestos del 40% a la inversión de capital productivo de las empresas. Capital barato y trabajo caro hicieron que los empresarios reemplazaran a muchos empleados por maquinaria. ¿Qué efecto ha tenido en el empleo las exenciones tributarias del 40% al capital? Un efecto devastador, muy malo, porque lo que ha hecho es abaratar el factor capital con relación al factor trabajo. Casi 4 billones de pesos no vinculados a la generación de empleo. Entonces la mayoría de estos estímulos que se han dado a manos llenas en los últimos años han ido a beneficiar a empresas que están generando muy poco empleo. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Entonces todos esos videos es para que ustedes recuerden durante todos estos años cómo nos han estado viendo la cara de pendejos a todos los colombianos. Que afortunadamente muchos hemos abierto los ojos y hemos alzado la manito. Y nos hemos manifestado y nos hemos quejado tanto en redes sociales o a salir a marchar en cualquier actividad. Porque los que salen a marchar es gente que trabaja, gente que ve su futuro, que se levanta para trabajar por un hijo, por su papá, por su mamá, por salir adelante. No como estos desgraciados que cada rato lo único que hacen vernos es trabajen vagos, quieren todo regalado cuando ellos son los que quieren es todo. Si no es regalado es robado, porque todo se lo roban. Se roban las tierras de los campesinos, hacen acuerdos con, digamos, con esas minerías, con empresas mineras, donde todas las regalías le quedan a ellos. Todo lo que pasó hace unos días allá, desafortunadamente yo no apoyo ni la violencia ni de los campesinos ni de la policía. Pero en las manifestaciones yo ya había dicho que a los policías y el ejército el gobierno uribista les puso una lápida en la espalda. Porque mandar a atacar al pueblo, la gente está resentida con todo lo que sucedió. Y aunque debemos respetar a las instituciones porque es nuestra obligación, pero hay policías y ejército que abusan. Entonces, para que esto nos quede a nosotros en la memoria y en el recuerdo,
porque como siempre lo he dicho, son campesinos y pobres matándose con pobres. Entonces todo esto tiene que cambiar y nosotros ya tenemos que quitarnos esa venda de los ojos, como les indica Polo Polo, y todo ese gobierno uribista está cayendo y están como un dinosaurio en vía de extinción. Ni por más marchas que convoquen, ni por más plantones van a poder acabar con las reformas. Y todo esto va a cambiar, porque todo es exclusivamente para el pueblo. Como le indico, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Muchas gracias.